Aquella noche vi una sombra gigantesca levantarse en medio de la oscuridad. Ese estremecimiento sacudió mis 20 años y me arrastró hacia un río prohibido del que ya no habría regreso. Antes de comenzar, te pido que des like y te suscribas. Tu apoyo es muy importante. Me llamo Sofía. Esta es la historia de mi amiga de toda la vida, Ana, de su padre, Julián Herrera, quien ahora es mi esposo, y de mí. Era diciembre. El aire de la Ciudad de México cortaba la piel al colarse entre los rascacielos de Santa Fe. Meses atrás, la ciudad había estado sofocada por un calor pegajoso. Ahora todo se sentía congelado. Los copos de nieve que caían bajo la luz de las farolas hacían que la realidad se viera irrealmente hermosa, pero aquella belleza no era más que el prólogo de la tragedia de mi invierno a los 20 años. Ana y yo éramos inseparables. Desde la preparatoria hasta la universidad, siempre juntas. Para mí, hija única, ella era más que una amiga. Era como una hermana, mi único sostén en muchos momentos. El dolor llegó en el invierno previo a entrar a la universidad. La madre de Ana falleció de manera repentina en un accidente. Después de eso, Ana y su papá, Julián Herrera, dejaron el barrio donde habían vivido toda la vida y se mudaron a un departamento inteligente en una torre de lujo en Paseo de la Reforma, cerca tanto de la universidad como de la oficina de Julián. La explicación oficial era la comodidad, pero yo intuía otra cosa. Aquella casa vieja estaba llena de recuerdos de su madre, y tanto Ana como su padre no podían soportar ese vacío todos los días. El nuevo departamento parecía un showroom, muros recubiertos con materiales de primera, ventanales con vistas espectaculares, sistemas automáticos que controlaban todo con un botón. Era como una vitrina que exhibía el éxito social de Julián, el joven CEO de una empresa tecnológica en ascenso, pero carecía de lo esencial, el calor humano. Allí no había un verdadero hogar para un viudo y su hija herida. Julián siempre estaba ocupado. Cargando la responsabilidad de una compañía que apenas despegaba, su vida era presión constante. Con Ana era un padre amoroso, pero para mí seguía siendo simplemente el papá de mi amiga. Un adulto correcto, un poco distante, educado, alto, de complexión fuerte, con un estilo elegante que hacía difícil calcular su edad. Sí, era atractivo, pero nada más. Al menos hasta esa noche. Aquella noche, Ana y yo estábamos sentadas en la sala del departamento, trabajando en nuestro proyecto final de la universidad. Afuera, el paisaje invernal de la ciudad parecía helado y silencioso, mientras que adentro el piso radiante y el aire caliente llenaban todo de una calidez soporífera. «Sophie, lo olvidé por completo», gritó Ana de pronto levantándose de golpe. En la pantalla de su laptop aparecía el esquema de la presentación. Mañana tenemos que exponer y no compré los materiales. Si no los consigo ahora, cierran la tienda. ¿Qué hago? Miró el reloj con el rostro pálido. Aquí abajo, en el sótano del centro comercial, hay una papelería que abre 24 horas. Voy en chinga y regreso. Tú quédate quietecita aquí, no te muevas, ¿eh? Ana se puso apresuradamente un abrigo grueso. Me repitió su encargo como si fuera orden, y salió corriendo. La puerta se cerró con un golpe seco. El departamento volvió a quedarse en silencio. Me incliné de nuevo sobre mi laptop, pero el sueño me fue venciendo poco a poco. El calor del piso y la suavidad del sofá me arrastraron a un letargo profundo. No sé cuánto tiempo dormí. Me despertó un ruido de agua. Abrí los ojos, aturdida, y busqué el origen. Provenía del baño de la recámara principal. «Ah, seguro ya llegó el señor Julián», murmuré con voz somnolienta. De pronto escuché el clic de la manija. La puerta se abrió y todo mi cuerpo se congeló. Mis ojos, ya acostumbrados a la penumbra, distinguieron la silueta de un hombre saliendo de la recámara. Era Julián Herrera. Había terminado de ducharse.
De su piel aún se levantaba vapor como una bruma. La luz tenue de la sala iluminaba su torso, ancho, firme, esculpido por el ejercicio. Los músculos de su pecho y abdomen se dibujaban con claridad. En la cintura apenas llevaba una toalla blanca, precariamente sostenida. No me vio. Caminó tranquilo hacia la cocina, seguramente por un vaso de agua. Cada movimiento suyo parecía ralentizado, como en cámara lenta. En un instante, al girar hacia el refrigerador, la toalla se levantó un poco. Ese instante brevísimo me dejó la mente en blanco. Mi corazón se desplomó hasta los pies. Me ardían las mejillas, olvidé cómo respirar. Quise apartar la mirada, pero mi cuerpo estaba paralizado. Vergüenza insoportable y al mismo tiempo una curiosidad que me oprimía el cuello. Dos emociones opuestas chocaban en mi interior con violencia. Bebió agua de un trago y regresó a su recámara. La puerta se cerró, pero yo seguí allí, inmóvil, con el corazón desbocado. Esa noche, la muralla de mi inocencia se derrumbó y en las grietas comenzó a germinar una semilla oscura, el deseo prohibido. Desde aquella noche, el mundo perdió color. O mejor dicho, mi mundo perdió el color. El departamento de Ana ya no era un lugar cómodo ni un refugio. Cada rincón, cada olor, cada sonido se convirtió en un detonador que me devolvía la escena que jamás debí presenciar. El simple hecho de marcar la clave del interfono hacía que mis dedos temblaran. Si escuchaba los pasos de Julián en el pasillo, mi corazón se desplomaba. Cuando lo tenía enfrente, era tortura. No sabía dónde mirar. Temía que en mis ojos se reflejara aquel recuerdo y esa mezcla confusa de vergüenza y atracción que me consumía por dentro. Lo más cruel era que él parecía no sospechar nada. Con la misma amabilidad de siempre me saludaba. «Sofía, qué gusto verte». Su naturalidad me hacía sentir aún más miserable. Y sin embargo, mis pies seguían llevándome a esa casa. Una y otra vez inventaba pretextos. «Quiero ver a Ana. Tenemos que acabar la tarea. Vine por un libro que me prestó». En realidad, yo buscaba su presencia, su sombra, su aroma. De manera inconsciente, me sorprendía cazando señales. La luz encendida en su estudio, el olor intenso del café que tanto le gustaba, su voz grave en una llamada telefónica. Todo me mantenía en un estado de tensión constante. El cambio ocurrió en un instante mínimo. Ana avisó que tendría reunión con su club estudiantil y regresaría tarde. Yo me quedé en la sala, leyendo un libro, cuando escuché que Julián llegaba de la oficina. «¿Ya cenaste, Sofía?», me preguntó con tono paternal. «Sí, comí algo ligero con Ana». «De todos modos te dará hambre. ¿Quieres que te sirva algo?». Se dirigió con naturalidad a la cocina, sacó jugo de naranja del refrigerador y lo sirvió en un vaso de cristal. Me lo extendió con una sonrisa. En ese momento, sus dedos trozaron el dorso de mi mano. Fue un contacto breve, accidental, pero la descarga fue como un rayo que recorrió mi espalda. Casi dejo caer el vaso. «Cuidado», murmuró con voz baja, firme. Entonces puso su mano sobre la mía, asegurando el vaso. El calor de su piel se transmitió de inmediato, como fuego entrando en mis venas hasta llegar al corazón. Levanté la mirada y me encontré con sus ojos oscuros y profundos. Por primera vez desde aquella noche, no aparté la vista. Y lo entendí. En su mirada había algo más que cortesía. Había confusión y atracción contenida, el mismo torbellino que me estaba devorando. El tiempo pareció detenerse. Todo ruido del mundo desapareció. Solo quedaron nuestros latidos y nuestra respiración llenando el espacio. En aquel silencio se tendió un puente invisible entre nosotros. A partir de ese día, comenzó un extraño juego de tensiones. Frente a Ana, él era el papá cariñoso, y yo, la amiga de siempre. Pero en los pequeños momentos a solas, cuando hojeaba un libro en su estudio y de pronto él se colocaba a mi lado, explicando algo, su hombro rozaba el mío, o su dedo al señalar una página tocaba el mío. Cada roce me cortaba la respiración. Él fingía calma, pero yo alcanzaba a notar el temblor imperceptible en su aliento.
Los dos sabíamos que algo prohibido estaba creciendo entre nosotros. La espiral de emociones seguía creciendo sin control. Entonces llegó la oportunidad que lo cambiaría todo. Ana anunció que asistiría a un campamento de liderazgo de 3 días en Valle de Bravo. Solo con imaginar la casa sin ella, mi corazón se disparaba con violencia. La razón me gritaba: «No, Sofía, eso no puede pasar». Pero mi corazón era un tren desbocado corriendo hacia Julián. Intenté excusarme con mentiras que yo misma no creía. Ana olvidó un cuaderno, solo voy a entregarlo. Con manos temblorosas marqué su número. Confirmé que estaba en casa. Y como si estuviera hipnotizada, me dirigí a su departamento. El timbre sonó más fuerte que nunca. La puerta se abrió y apareció Julián, vestido con ropa cómoda de estar en casa. Sus ojos se abrieron un poco al verme. «¿Sofía? ¿A estas horas? Ana no está, se fue al campamento». «Ah, sí, lo sé. Es que olvidó un cuaderno y me pidió que lo trajera». Mi voz temblaba, mis mejillas ardían. Él me observó con una mirada penetrante, como si pudiera atravesar todas mis excusas. Luego abrió de par en par la puerta. «Pasa, hace frío en el pasillo». Entré como hierro atraído por un imán. El silencio del departamento, sin Ana, se sentía extraño, cargado de tensión. Puse el cuaderno sobre la mesa del comedor y me giré rápidamente. «Bueno, entonces me voy». Di unos pasos hacia la salida, pero su voz grave me detuvo. «Sofía». Me congelé. Volteé despacio. Julián estaba ya a pocos centímetros de mí. Su mirada ardía con una intensidad que nunca había visto. «Dime la verdad. ¿De verdad viniste por el cuaderno?» Mi último muro de defensa se derrumbó. Las lágrimas brotaron y entre sollozos confesé lo que llevaba guardado. «No lo sé. No entiendo qué me pasa. Sé que está mal. Me lo repito miles de veces. Pero no puedo sacarte de mi mente desde aquella noche. No puedo hacer nada bien. Creo que me estoy volviendo loca». Su mirada se estremeció. Se llevó las manos al rostro, respiró hondo y dio un paso hacia mí. Su mano cálida acarició mi mejilla con ternura. «Yo tampoco he podido detenerlo», dijo con voz ronca. «Sé que no debería verte de esta manera. Eres joven, eres la amiga de mi hija, pero mi corazón no ha sabido parar». No terminó la frase. Se inclinó hacia mí. El mundo entero desapareció. Solo existían su respiración y mi latido. Esa noche cruzamos el río prohibido. Todas las barreras impuestas por la sociedad, el papá de mi amiga, la hija de su mejor amiga, se rompieron en 1000 pedazos. Nos entregamos uno al otro en un torbellino de placer y culpa, de dicha y vergüenza. Cuando Ana volvió del campamento, el secreto ya estaba marcado en nuestra piel. Desde entonces vivíamos 2 vidas. Frente a ella éramos actores perfectos: distancia, formalidad, respeto. A escondidas, en las noches cuando dormía o en las tardes cuando no estaba, éramos 2 amantes que no podían soltarse. Los momentos sencillos, ver una película en su estudio, beber el café mal preparado por él, escuchar su risa como un hombre común y no como un CEO exitoso, me parecían de una felicidad desgarradora. Pero en cada instante de alegría había también una espina clavada. El rostro inocente de Ana, su risa confiada. Era como si un puñal se hundiera en mi corazón cada vez que la miraba. Yo sabía, nuestro amor era tan intenso como imposible. La felicidad era tan intensa como frágil. Cada instante a escondidas me parecía eterno y al mismo tiempo estaba cargado de culpa. Ver el rostro limpio y confiado de Ana era como sentir un cuchillo clavándose en el corazón. Pero Ana, siempre lista y perceptiva, empezó a notar cambios. Al principio, tal vez lo atribuía a su imaginación, pero poco a poco, algo en sus ojos me decía que había sospechas. «Sophie, estás rara últimamente. ¿Me escondes algo?», me preguntó un sábado mientras veíamos televisión en la sala. «¿Yo? No, nada que ver. Soy la misma de siempre.
respondí forzando una sonrisa. No, te noto diferente, como alguien con un secreto, y mi papá también. A veces parece como si estuviera enamorado. Cada palabra suya me atravesó como una daga. Fingí reír y cambié de tema, pero la mirada de Ana ya estaba llena de dudas. Desde ese día nos empezó a observar. Los gestos, los silencios, cada movimiento entre su papá y yo. Y entonces llegó el día fatal. Era un sábado soleado. Ana anunció temprano que iría con sus amigas al cine y luego a cenar. Para mí, fue como abrirse el cielo, la oportunidad perfecta para ver a Julián sin miedo. Apenas cerró la puerta, corrí a su lado. Nos hundimos en un abrazo desesperado. La sala estaba inundada de luz dorada, pero para mí el tiempo se detuvo. Sus brazos eran refugio y condena a la vez. Susurrábamos palabras que nadie más debía escuchar. Respirábamos como si el mundo se acabara ahí, hasta que se escuchó un sonido que me heló la sangre, el código de la puerta desbloqueándose. Los dos nos quedamos de piedra. Giramos al mismo tiempo hacia la entrada. La puerta se abrió. Era Ana. No nos vio como padre e hija o como amigas de toda la vida. Me vio a mí en los brazos de su papá. Sus ojos se abrieron como si el mundo se le viniera abajo. Su celular cayó al suelo con un golpe seco. La pantalla se hizo trizas con un chillido metálico. Ese ruido fue como la señal del inicio de la tragedia. «Ana», susurró Julián con voz ahogada. Pero ella no escuchaba. En su mirada había horror, repulsión, incredulidad y traición todo al mismo tiempo. Un grito desgarrador salió de su garganta, un alarido más animal que humano. Dio media vuelta y salió corriendo. La puerta se cerró con un portazo que retumbó en la sala como el martillo de un juez dictando sentencia. Yo me desplomé en el suelo. Sentí que no podía respirar. «¿Qué hice?», me repetía sin cesar. «Le robé a mi mejor amiga lo más sagrado que tenía, a su padre. Le destruí su mundo entero». El sol que entraba por la ventana ya no era cálido. Lo sentí como un fuego infernal que lo consumía todo. Los días siguientes fueron un infierno. Ana desapareció. Julián se volvió loco buscándola. Llamó a todas sus amigas, recorrió la universidad, cafeterías, librerías. Nada. Era como si se la hubiera tragado la tierra. En cuestión de días, su rostro se hundió, sus hombros firmes se desplomaron. Yo me encerré en mi habitación, prisionera de mi propia culpa. No podía comer ni dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada rota de Ana, su grito, su huida. Me despertaba con sobresaltos, empapada en lágrimas. Una semana después, llegó la llamada. Ana había regresado. Aliviada y aterrada al mismo tiempo, supe que el momento de enfrentar la verdad había llegado. Al día siguiente, fui al departamento con el corazón hecho cenizas. Entré y la vi. Ana estaba en el sofá, pero ya no era la misma. Tenía los ojos vacíos, el rostro pálido, la sonrisa que siempre había iluminado su cara había desaparecido. Parecía un animal herido, lleno de espinas. Julián y yo caímos de rodillas frente a ella, sin atrevernos a levantar la cabeza. «Hija, lo siento, de verdad lo siento», dijo Julián con la voz quebrada. «Ana, te pido perdón. Cometí un pecado imperdonable», murmuré entre sollozos. El silencio fue insoportable, más cortante que cualquier insulto. Finalmente, Ana habló con una voz fría, sin emoción. «¿Sus disculpas son sinceras?» «Sí, claro que sí. Por favor, perdónanos», suplicamos los dos. Ella nos miró con una expresión entre sarcasmo y desprecio. «¿Perdonarlos? ¿Cómo se perdona lo imperdonable?» Mi mundo se derrumbó. Uno es mi papá, la otra, mi mejor amiga. Sus labios temblaban y los ojos se le llenaron de lágrimas. «Entonces, ¿qué es lo de ustedes? ¿Un juego? ¿Un capricho? ¿Un capricho? ¿O de verdad es amor?» Julián y yo nos miramos. No había forma de negar lo evidente. Con voz firme, casi al unísono, respondimos: «Nos amamos». Ana cerró los ojos,
respiró profundo y al abrirlos, estaban llenos de hielo y determinación. Bien, entonces demuéstrenlo. Se levantó lentamente, nos miró desde arriba como si dictara un castigo. Si tanto se aman, cásense. Hagan público este asco de relación. Y tú, Sofía, te conviertes en mi madrastra. Esa palabra me atravesó como un cuchillo. El rostro de Ana estaba marcado por una sonrisa cruel, cargada de rencor. Vamos, háganlo. A ver si su gran amor puede resistir el odio, la vergüenza y el desprecio de todos. Yo voy a estar aquí para verlo con mis propios ojos. No era un perdón. Era la condena más cruel que podía imponernos. No teníamos salida. El ultimátum de Ana no era una opción. Era una condena. La única manera de seguir adelante era aceptar ese castigo. Pasaron los meses como si camináramos sobre vidrios rotos. Preparar la boda fue un calvario. Los padres de Julián, mis futuros suegros, estallaron de furia. «Detén esta locura, piensa en la empresa, en tu reputación», gritaban. Mis propios padres me borraron de su vida. Para ellos ya no tenía hija. Los amigos desaparecieron. La sociedad entera nos dio la espalda, pero nada fue tan doloroso como la frialdad de Ana. Cumpliendo su amenaza, siguió viviendo con nosotros en el departamento. Pero yo era invisible para ella. Si le hablaba, fingía no escuchar. Si le servía la mesa con esmero, no tocaba un bocado y se encerraba en su cuarto. Sus ojos jamás buscaban los míos. El aire en la casa era tan gélido como un invierno sin fin. Julián y yo soportábamos en silencio. Sabíamos el tamaño de la herida que le habíamos causado. No teníamos derecho a exigir nada, solo esperábamos, con una esperanza mínima, que algún día su corazón congelado pudiera derretirse un poco. Yo me esforzaba torpemente en cuidar la casa, atenderla, buscar la manera de aliviar su dolor, aunque ella me rechazara. Julián luchaba como podía para mantenerse firme entre una hija rota y una esposa señalada por todos. Así, los días se arrastraban, sin alegría, sin futuro claro, hasta que, en pleno otoño, llegó una chispa de cambio. Ana enfermó gravemente. Una gripe fuerte la tumbó en la cama, con fiebre que subía a 40 grados. Julián, desesperado, caminaba de un lado a otro sin saber qué hacer. Yo no me aparté de su lado. Le refresqué la frente con paños húmedos, le preparé caldo de pollo con todo mi corazón, la cuidé día y noche sin dormir. Al cabo de varios días, la fiebre empezó a ceder. Ana recuperó un poco de fuerza. Cuando estaba a punto de salir de su cuarto en silencio, escuché su voz débil. «Gracias». Apenas un susurro, pero para mí fue como un trueno. Me derrumbé allí mismo, llorando como una niña. Por primera vez en un año, sentí que el hielo de su corazón había dejado escapar una gota de agua. Ese instante me dio fuerzas para seguir creyendo que aún existía la posibilidad de sanar, de recomponer, de volver a ser familia. El año pasó como un castigo interminable, y sin darme cuenta, llegó el día que jamás habría imaginado, mi boda con Julián Herrera. Estaba en la sala de preparación frente al espejo, con un vestido blanco que apenas reconocía como mío. La tela brillante me devolvía la imagen de una mujer que ya no era la misma Sofía de 20 años. Mi mente era un torbellino. Todo lo vivido en los últimos meses pasaba como un carrusel de recuerdos dolorosos y dulces al mismo tiempo. La puerta se abrió suavemente. Ana entró. Se acercó en silencio y puso en mis manos un pequeño ramo de muguetes, sus flores favoritas. Luego, con torpeza, acomodó mi vestido y sonrió levemente. No era un perdón absoluto, lo sabía. Pero era un gesto, un intento de acercamiento, una grieta en el muro helado que nos había separado. La ceremonia comenzó. Frente al altar, con Julián a mi lado, sentí el peso de todas las miradas, las críticas y los juicios, pero también sentí que nuestro amor,
aunque nacido en la oscuridad, era verdadero. Llegó el momento de la foto familiar. El fotógrafo pidió con voz alegre: «La mamá de la novia, por favor, acérquese un poquito más a la novia. ¡Sonrían!». Un silencio incómodo se apoderó del salón. Mi madre no había asistido a la boda. El vacío me apretó el pecho. Y entonces escuché una voz clara, firme, suficiente para que todos la oyeran. «Mamá, ven tantito, acércate. Que la foto salga bonita, mamá». Era Ana. Me quedé paralizada. Esa palabra, mamá, me atravesó como un rayo. Pero esta vez no dolía. Era un golpe de felicidad abrumadora. Las lágrimas corrieron por mis mejillas. La abracé con todas mis fuerzas. Ana, aún algo rígida, me dio unas palmaditas torpes en la espalda, pero ese gesto bastó para hacerme entender. Estaba intentando aceptarme. Por primera vez, sentí que quizás, a pesar de todo, podríamos comenzar a construir un verdadero vínculo como familia. Ya no soy simplemente Sofía. Hoy me convierto en la esposa de Julián Herrera y en la madre de Ana. El camino hasta aquí estuvo lleno de cicatrices. Nuestro inicio fue un pecado, una herida abierta que casi nos destruye a los tres. El mundo entero nos juzgó, nos señaló, nos dio la espalda. Pero aún así seguimos adelante, paso a paso, resistiendo juntos. El gesto de Ana en la boda, llamarme mamá, no borró de golpe todo el dolor, pero fue como una llave que abrió la puerta a un nuevo comienzo. Ahora sé que la vida que empieza no será fácil. Seguirán las críticas, los recuerdos del pasado, las dudas que a veces nos perseguirán. Pero también sé que tenemos la voluntad de curar las heridas, de compartir el dolor y de construir algo verdadero. En la